Nuestro proyecto, Lujuma, nosotros somos Camila, Amelia Camila Merchán Barracín, perdón, Mariana Pineda Melo y Juan Felipe Lozada Jara. Vamos a empezar a presentarlo. Bueno, entonces Lujuma es una aplicación web para lo que es el conteo de macronutrientes. Entonces, primero les voy a mostrar lo que es el registro del usuario. El registro del usuario nos piden primer nombre, segundo nombre en caso de tener, nuestros apellidos, fecha de nacimiento, número de documento junto con lo que es el tipo, estatura, peso y otros datos por el estilo para empezar a registrar bien, como para el registro completo del usuario. Luego nos empieza a pedir lo que es nuestro correo, nuestro número telefónico y nuestro nivel de actividad física que es sedentario, moderado. Nos preguntan cuánta agua tomamos al día, cuántas horas dormimos, cuántos pasos diarios damos y cuántas horas de actividad física tenemos justamente para lo que es como calcular cuántos nutrientes se necesita. También nos dice lo que son los términos y condiciones en el que dice pues que vamos a tener nosotros pues sus datos como aplicación. Bueno, acá ingresamos lo que son datos de usuario. Para el username se usa lo que es el primer nombre y para la contraseña se usa justamente el número de documento. Le damos para entrar, el login. Y por seguridad y por privacidad hacemos una pregunta pues justamente única del usuario. Al iniciar la página web, lo que hicimos es brindarle al usuario un manual sobre cómo se usa esta. Entonces, básicamente lo que decimos acá es para qué es Lujuma, algunas recomendaciones generales y para qué sirve cada una de las secciones. Una vez pues el usuario lee esto, lo cual lo recomendamos, ingresamos. Bueno, y aquí está la página principal de nuestro aplicativo. Básicamente, Lujuma es una aplicación para el seguimiento de ingesta de macronutrientes, donde podemos seguir la ingesta de calorías, grasas, carbohidratos, proteínas y azúcares. Em, Nosotros a partir del peso, la altura y otras variables que nos dio el usuario al registrarse, lo que hacemos es calcular cuál es su ingesta ideal de macronutrientes. Entonces, aquí como podemos ver es lo que idealmente debería ingerir el usuario, esto es lo que ha ingerido hasta el momento y esto es lo que hace falta. Cuando hay valores de cero, significa que pues el usuario como es, en este caso, pues ya sobrepasó la cantidad de ingesta ideal. En esta parte de acá lo que tenemos son cuatro cards, donde básicamente el usuario puede, a cada una de sus comidas, puede agregarle unas recetas. Nuestro sistema funciona a través de una jerarquía, donde en el nivel más bajo tenemos las comidas, perdón, los alimentos, después tenemos las recetas y después tenemos las comidas. Entonces, en nuestro menú, nuestro manual inicial, lo que le hicimos fue indicarle al usuario precisamente que esa es la manera en la que funciona nuestro programa. Entonces, básicamente, primero lo que hay que hacer es irnos a comidas y podemos aquí ingresar una comida. Por ejemplo, si yo quiero ingresar, eh, ingresamos toda la información de la comida, en nuestro caso. Un dato importante es que Lújuma tiene una definición de 100 gramos o 100 mililitros, dependiendo de si es una comida o es una bebida, y esta pues no puede ser cambiada. Se puede poner varias veces en la receta si es deseado, pero pues de esta manera es la porción definida. Una vez esto, pues guardamos. Y aquí nos dice que nuestra comida fue guardada exitosamente. Entonces, ahora pasamos a las recetas, que es la siguiente parte de nuestra página. Aquí lo que hacemos es poner el nombre. Por ejemplo, si aquí podemos seleccionar los ingredientes que hayamos ingresado. Como podemos ver, el que acabamos de ingresar, que son las uvas, ya están, y se agregan acá. Entonces yo puedo agregar la cantidad de alimentos que yo quiera. Y pues aquí lo que hace es básicamente sumar estos macronutrientes de los alimentos y se le van a asignar a la receta. Una vez hacemos esto, se guarda la receta. Y como podemos ver, la receta fue creada exitosamente. Ahora podemos irnos a nuestra página principal para agregar las recetas a las distintas comidas. Se le da en este botón de aquí y aquí nos aparecen disponibles todas las recetas que tengamos. Entonces, como podemos ver, ya apareció aquí nuestra receta y le damos en agregar. Una vez nosotros hacemos esto, de aquí nos aparece pues la comida, los macronutrientes de esta comida ya fueron sincronizados. Como podemos ver, se actualizaron.
y pues asimismo se va actualizando todos los macronutrientes ingeridos. Otro apartado que tenemos en nuestro libro de recetas, básicamente dividimos recetas en predeterminadas y en creadas por el usuario. Las predeterminadas son simplemente las que quisimos que todos los usuarios tengan por defecto, entonces este es nuestro libro de recetas, donde pues tenemos nuestros macronutrientes, la preparación, el tiempo y algunas etiquetas que decidimos definir. Después de esto, otra funcionalidad que tenemos es la de generar un reporte. Entonces, en el reporte, básicamente es como tomar una captura de cuál es la ingesta de nuestros macronutrientes hasta el momento. Entonces, lo que hacemos es generar un reporte. Y aquí nos va a preguntar si estamos seguros de querer generar el reporte en este punto. Pues aquí le diremos que sí. Y nos dice que nuestro reporte fue generado con éxito. Aquí, pues, como podemos ver en la base de datos, todo esto pues se está guardando correctamente. Y bueno. Entonces, una vez generamos los reportes, vamos a ir al calendario. Básicamente, en el calendario nos van a aparecer todos los reportes que hemos generado. Entonces, por ejemplo, este es el último que se generó y aquí se hace la suma automática de los macronutrientes hasta ese momento. Podemos movilizarnos pues dentro del calendario y, y aquí nos aparece. No, Listo. A continuación, pues vamos a hablar del apartado del backend y de la base de datos. Primero, por el lado del backend, pues se trabajó en Spring Boot. Se dividió el proyecto en distintos paquetes, como lo son pues, los controllers, que es donde se generan los endpoints para la comunicación con el frontend. Los DTO, que pues son los Data Transfer Objects, los objetos de transmisión de datos. Los entity, que son las entidades, dichas entidades están conectadas pues, a la base de datos, ya lo mostraremos. Algunas excepciones de validaciones. Los repository, que es donde están las sentencias SQL. Ahorita voy a hacer una aclaración de cómo se trabajó esto. Los service, que es donde se maneja como la lógica entre sacar información de la base de datos y pasarla pues, al frontend y viceversa. Bueno, para empezar, también pues, se modificó el archivo properties, como se puede ver acá. Este archivo contiene pues, la URL y la IP para poder conectar la base de datos. También se les asigna el usuario y contraseña pues, para que se pueda manipular dicha base de datos, es decir, para nosotros tener permisos de acceder desde acá. También acá esta línea es importante, ya que generalmente en nuestros proyectos esto tiene otra etiqueta, es update si no estoy mal. En este caso es none, ya que pues para fines del proyecto se tenía que hacer todo de manera automática, de manera manual, perdón. Es decir, no podíamos dejar cosas para que Hibernate o JPA de Spring Boot pudiera realizar acciones, sino que nosotros generáramos todo. Esto ya lo voy a explicar más adelante en los servicios. Entonces, por ejemplo, empezando con las entidades, vámonos a la entidad de usuario, que es como la principal, por decirlo así. Acá podemos ver que está clasificado pues, con las etiquetas de Yakarta, declarando que es una entidad, declarando cuál va a ser la tabla en la base de datos. Ahorita voy a mostrar cómo está configurada la base de datos, mostrando cuál es el ID de esa tabla, es decir, cuál es la primary key, la llave primaria, cuál es la estrategia para generar esos valores. Esto simplemente quiere decir que al momento de ingresar un dato, al momento de generar un objeto, una instancia, en este caso la ID pues, se va a generar automáticamente, es decir, 1, 2, 3, si se llega a borrar una no va a bajar otra vez a buscar ese número, sino así sucesivamente va a ir creciendo. Y los demás son columnas pues, de cómo se va reflejadas al otro lado. También en estas columnas se generan, digamos, los valores que están de 1 a 1, 1 a muchos, muchos a unos o muchos a muchos. Acá se genera absolutamente todo. Esta es como la estructura base de una entidad. Los DTOs pues, son técnicamente parecidos, con la diferencia que acá pues, simplemente se guarda lo que se requiere, ¿no? No es necesario, si no nosotros no requerimos pasar toda la información, pues no, así sucesivamente. En los controles, pues como ya mencioné, se generan los endpoints. El flujo del programa es básicamente se llega acá al endpoint, del endpoint salta al service, el service hace uso del repositorio y obviamente de las clases entidades y DTOs. Y pues en el service se manda al repositorio, que el repositorio es la conexión, por decirlo así, donde están los scripts pues, para llegar a la base de datos. Acá, por ejemplo, en el controller del usuario, pues podemos ver diferentes apartados como obtener usuarios, obtener un usuario, crear usuarios. Tenemos básicamente los CRUDs, pues que en algunas funcionalidades pues no se alcanzó a implementar, aunque pues se tiene ahí instancia, pues digamos en dado caso que se quiera usar, por ejemplo, en Insomnia o demás. Pasando pues del los controles a los service, digamos a receta creada service, pues acá se generan los distintos conectores pues a los repositorios. En estos casos, en algunos implementamos métodos para, digamos, calcular lo que es la sumatoria, pues al momento de pasar de un alimento a una receta, de una receta a una comida, aquí mismo, o también en los scripts, simplemente pues para mostrar un poco el cómo funcionaba, para jugar, para ver cuál nos parecía mejor o no.
esta transformación de datos se hizo de manera manual debido a pues, que nos queda más fácil entenderlo y pues hacer lo que nosotros queríamos, ya que pues existe un objeto llamado model mapper que hace esto automáticamente, pero pues por cuestiones decimos que en lo que necesitamos más control se hiciera de manera manual, digamos en estos casos para obtener una sumatoria, para obtener ciertos datos en específico, etcétera. Y pues para mostrar ya la parte final antes de pasar a la base de datos, que serían los repositorios, tenemos acá todos los query generados que nosotros necesitamos. Lo que está explicando es que JPA al momento de implementar, bueno, sí, hacer uso de esto, ya tiene muchos métodos agregados automáticamente y con palabras reservadas ya se pueden generar muchos query de manera sí, instantánea. Es decir, digamos, puede existir un receta crear repository.safe que automáticamente hace un insert en la base de datos, puede existir el obtener por, etcétera, pero pues por términos pues que necesitaba este proyecto, nosotros los hicimos automáticamente manual. Entonces acá se puede ver pues qué tipo de query es, cuál es el valor, que esto sería como la traducción, por decirlo así, a lo que va a ir a MySQL o NSQL, y pues lo que se manda, como los parámetros que se mandan, digamos en este caso que se tiene una receta por el nombre, una receta creada por nombre, entonces pues hace un select from receta where nombre igual a menos signo de interrogación 1, que es básicamente pues el parámetro 1. Digamos en este caso hay más parámetros, pues más parámetros. También habían formas en las que se mandaba un objeto y se podía seleccionar en base a ese objeto pues los distintos parámetros. Se usaron de distintas maneras pues para probar y de todas formas pues aprender cómo usarlos en este apartado. Entonces de aquí pues ya lo siguiente sería la base de datos, lo cual pues vamos a ver a continuación. Entonces, luego pues, de ver a grosso modo cómo funciona el backend de nuestro proyecto, vamos a hablar pues como de la base de datos, ¿no? La base de datos, pues como se mencionan los documentos pues que ya se han sido subidos, eh, ha sido montada en Red Hat, en el sistema operativo Red Hat, usando una virtual machine, la Oracle VirtualBox. Entonces, pues acá esta ya es el sistema operativo ejecutándose. Acá en este momento lo que estamos viendo es el uso de Ngrok, que es básicamente un sistema que nos permite conectarnos de manera remota a, pues a sistemas que tengamos en otro lugar. Es decir, de manera local yo puedo usar con el IP que genera Red Hat automáticamente conectarlo pues en el propio tier de Spring Boot y se puede juntar todo, digamos, si yo también tuviera el front. Pero pues como trabajamos en distintos lugares, se hizo esto para que de manera remota la persona que esté trabajando el front y demás se pueda conectar a la base de datos, con el back se pueda conectar a la base de datos que está en otro lugar. Es mediante pues esta URL que se va a ir donde dice forwarding y ya esto se hace automáticamente. Es decir, en el momento en el que yo me salga de aquí, ya el back, aunque se suba, no se va a poder conectar a la base de datos, entonces esto se tiene que hacer regularmente. Pero listo. Vamos a mostrar el, el funcionamiento pues de la base de datos. Acá como se puede ver, pues ya se ingresó a MySQL. También de igual forma en los documentos pues se evidencia cómo se hizo todo esto, pero pues a grosso modo se instaló MySQL, se creó una cuenta en Red Hat Enterprise Linux, no estoy mal, porque, pues bueno, si no estaba registrado no se podían acceder a los distintos repositorios y demás. Entonces, pues ya después de registrar la cuenta, se pudo instalar MySQL, también se crearon distintos usuarios y contraseñas para las distintas bases de datos. ¿Cómo así distintas bases de datos? Eh, como se puede ver, acá están las bases de datos usadas. Está la base de datos Lujuma, que es la que se usa en el proyecto, y la base de datos pruebas. La base de datos pruebas, pues simplemente, como su nombre lo indica, para pruebas conexiones rápidas antes de empezar a generar bien toda la base relacionada con Lujuma. Entonces acá, antes de hacer cualquier uso pues, de la base de datos, se debe seleccionar la base de datos. En este caso, pues ya se ha usado con el comando uslujuma. Acá ya podemos ver eh, todo lo relacionado con esta base de datos, digamos, usando el comando show tables, podemos ver cuáles son las tablas generadas, que en este caso son alimento, ali, rec, cre, calendario, comida, consentimiento, correo electrónico, etiqueta, hábito, ingrediente, libro, receta, rec, recom, receta creada, receta predeterminada, rec, pre, eti, rec, pre, inc, reporte y usuario. Estas pues, representan todo lo que necesitamos en el proyecto y además pues algunas tablas generadas pues de relaciones muchos a muchos pues que tenemos también implementadas. Entonces, ya pues de aquí en adelante realmente se puede hacer cualquier cosa que se requiera a nivel de base de datos, digamos, saber cómo está montada la base de datos. Acá, bueno, pues por temas de dimensiones se ve así. Pero acá se puede ver, digamos, el nombre de la columna, el tipo de dato de la columna, si es obligatorio o no, qué tipo de dato es. Más arriba, digamos, vamos a hacerlo con otra. Mm, Por ejemplo, acá se puede ver que ID de alimentos es un tipo begin, que no puede ser nulo y es una llave primaria. Nombre, pues el tipo de dato que es nombre, que si es líquido, este char uno representa que es un booleano, sin embargo, pues por la transformación se pasa así. Las porciones, los proteínas, carbohidratos, etcétera. Y acá pues ya se puede hacer todo lo que se requiera, digamos, utilizando la misma tabla.
y pues una sentencia SQL, acá pues estamos diciendo que traiga todos los alimentos. Acá, por lo mismo que acabo de decir, pues por temas como de proporciones y de cómo se está leyendo, pues no se puede ver en orden. Pero pues acá está toda la información pues que tenemos, el ID del alimento, el nombre de dicho alimento, si es sólido o es líquido, los macros, etcétera. Y así digamos acá, por ejemplo, este último se puede pues, evidenciar que fue el último alimento que pues ingresamos. Mm, y pues también para pues hacer evidencia de esto, se puede pues seleccionar la tabla pues para que muestre los usuarios. Acá para mostrar, pues este fue el usuario que se creó antes de la prueba. Arriba están los usuarios pues que se fueron creando a medida que estamos generando el programa y demás. Entonces, pues bueno, esta sería como, a grosso modo, como toda la forma de que se implementa el proyecto. Desde aquí también podemos generar nuestros datos predeterminados, pues para rellenar la base y ya tener datos de prueba pues al principio. Y ya, desde aquí en adelante son únicamente usar las sentencias permitidas pues por MySQL y demás pues para los distintos requerimientos que se necesitan, valga la redundancia. Entonces, pues bueno, para finalizar, pues este fue el proyecto Lujuma, pues del grupo Salchipapa con Lechona. Y ya, eso sería pues todo por el momento. Muchas gracias.